Hola, en este tutorial verás cómo hacer esta casa de hadas en miniatura hecha con cemento y piedras. Una idea genial para decorar tu jardín. Verás trucos para que te sea más fácil hacerla. Si te gustan las casitas de hadas y las manualidades con cemento, no te pierdas este tutorial. Vamos a empezar. Voy a usar este brick de leche cuadrado para que me sirva de guía. Unas piedras que he cogido en el parque. Intenta que sean planas para que sea más fácil acoplarlas. Y para unirlo voy a usar cemento cola, este que veis aquí. Vamos a hacer el cemento cola, sigue las instrucciones del fabricante que vienen en el envase y una vez que lo tengas, deja reposar 5 minutos. Mientras vamos a ir preparando. Voy a usar un papel de horno, que así luego se va a despegar muy fácil. Voy a poner el brick, que aunque lo veáis recortado, no lo voy a usar, solo va a ser de base, ahora lo veis. Y vamos a echar una línea de cemento y vamos a ir hundiendo las piedras. Ahora vais a ver cómo rectificar, cómo hacerlas juntas para que quede mejor. Aunque no sepas hacerlo porque no lo hayas hecho nunca, veréis que es una manualidad que no es complicada. Separamos el brick y seguimos haciendo el otro lateral. Echa bastante cantidad para que la piedra se hunda. Veis que rebose un poco para que quede bien pegada. Y ya tendríamos otra fila. Como veis, el brick lo voy retirando. Y si no queréis usarlo, pues directamente no lo uséis. Yo lo voy a usar para las primeras filas, porque es mucho más fácil. Vamos a ir poniendo otra fila. Podéis echarlo también en la piedra, como veis. Podéis echar el cemento. Hombre, para la base primero echáis una primera fila. Luego ya veréis que se puede echar directamente en la piedra que vais a colocar. Y si quieres te las vas acoplando, veis, y ya las tienes preparadas para que cuadre. Y ahora vamos con la segunda. Vamos a ir, veis, echáis el cemento en la piedra y si veis queda redonda la unión, que no queda bien bajo mi punto de vista. Entonces con una espátula es un poco complicado. Entonces pasar un pincel húmedo ¿veis? Y ya se queda la llaga perfectamente marcada. ¿Veis? Así quitáis todo el pegote ese que queda y se queda la llaga uniforme. Con una espátula chiquitita os va a ser más fácil aplicarlo. Y ahora vamos a ver, un poco más adelante os voy a decir cómo rectificar el excedente. No pasa nada, se puede arreglar. Aunque nunca hayáis hecho manualidades con cemento, yo os recomiendo que probéis, porque es muy fácil de hacer la mezcla. Solamente es cemento con agua y os sirve para exterior. Es fácil de dar porque al final se da como cualquier pasta de relieve. Simplemente es ir poniendo filas, quitas el excedente. Eso sí, el pincel que uséis que sea duro, o sea, que sea, incluso si tenéis o podéis comprar una brocha de pintor pequeña. Un pincel de óleo, uno que tenga la cerda dura. Podéis aplicar el cemento también con el pincel en las zonas pequeñitas, porque como esto es miniatura, pues al final la espátula nos vale para zonas grandes. Lo vais acoplando y ahora el cemento hay que dejarlo secar 24 horas, más o menos. Aquí que es verano y hace mucho calor, la verdad que si lo dejas por la noche, por la mañana está más que seco. Yo os aconsejo, cuando hagas 2 o 3 filas de altura, como en este caso, lo dejas que tire un poco, porque es mucho más sencillo, que si no al final se te desmorona. Lo dejas un rato
incluso al sol o que haya corriente de aire o en algún sitio, que tire, se seque un poco y ya al estar más endurecido pues te es más fácil seguir trabajando. Y ahora lo que voy a hacer es reforzarlo también por la parte de dentro. Todo el cemento que ha sobrado, pues con una espátula lo extendéis, incluso podéis añadir un poquito más si queréis. Tampoco mucho porque luego esto pesa. Bueno, como eso luego va puesto en el jardín, pues tampoco hay mucho problema. Vamos a ir acoplando y ahí voy a hacer la puerta y la ventana. Que para hacer la puerta, ¿veis? Voy a poner una roca así torcida. Mientras va tirando voy a hacer la ventana. Y le voy a acoplar, ¿ves? Una que encaje, una que sea más grande que el hueco. Y ahora, para hacer el arco de la puerta, voy a coger un trozo de brick de leche de los que he cortado, lo arqueo y lo voy a dejar ahí para que seque sobre él. Y los picos de la parte de arriba, pues lo que voy a hacer es rellenarlos con cemento, para no tener que acoplar tanta piedra pequeñita. Pues simplemente le das un poco y lo unificas. Que si queréis hacerlo con piedra también podéis, pero así yo creo que es más fácil. Le das la forma que quieras y ya lo tienes. Como eso luego no se va a ver con el tejado, una vez seco retiro el cartón de apoyo que he puesto y mirad qué fácil se despega. Simplemente tiráis un poco y ya lo tenéis, porque el papel de horno ya sabéis que no se adhiere nada. Y ahora vamos a quitarle todo el excedente ese que hay para que se vea mejor la piedra. Con un cepillo y agua lo que vamos a hacer es frotar las piedras para quitar el excedente. Que si lo haces perfecto, muy bien, pero que si no, tiene arreglo, no pasa nada. Si has echado demasiado cemento, que es muy fácil que al principio lo hagas así, simplemente frotas con un cepillo, que es de estos de las uñas, que además se agarra muy bien, lo vas humedeciendo y vas frotando y ves, vas quitando el excedente de cemento y se ve la roca, que es lo que nos interesa. ¿Veis? Lo he hecho así con mucha cantidad para que veáis, digamos, la forma de hacerlo mal que se puede arreglar. ¿Veis? Así ya queda mejor. En esta cara hacemos lo mismo. Si veis que hace como espuma, no pasa nada, lo secas con un papel y ya está. ¿Veis? Y aquí ya tendríamos la otra cara también, que es la parte de la ventana. Secas un poquito con un papel y ya lo tendríamos. Y ahora la otra cara igual, ¿veis? Esta está además totalmente blanca. Hacemos lo mismo y listo. Si no tenéis torno, como habéis visto que yo lo estoy manejando, cogéis el papel de horno, lo recortáis así más o menos redondo y ya lo podríais manejar. Y ahora vamos a usar un trozo de un brick y vamos a marcar por dónde va la puerta. Recortamos un poco más grande y así vamos a hacer ahora la puerta de una pieza. La vamos a hacer con ramas. Para hacer la ventana simplemente vamos a ir cortando ramas como te gusten más, del tamaño más o menos, y vamos a ir pegando también con cemento. En este caso la manualidad la voy a hacer toda con cemento. Como si lo haces así va a ser más difícil, túmbalo, porque así va a estar sobre plano y no se te va a escurrir ni nada. Podéis dar, como es poca cantidad, pues lo dais con un pincel. Como veis es un pincel duro y lo vamos a ir acoplando siguiendo la forma de la ventana. Y hacemos lo mismo, echas un poco de cemento, pones el tronco o la ramita y el excedente pues con un pincel
húmedo, acordaros de humedecerlo, pues lo retiras. Vamos a poner 4 para hacer el cerco. Vamos a hacer así una decoración sencilla y ahora vamos a echar un poco más de cemento y a pegarle musgo, de este que hicimos en el vídeo anterior, que os voy a dejar el enlace en la descripción, que lo hicimos con cuerda, si os acordáis. Y lo puedes poner o bien por las ventanas, bien en el suelo, en el tejado. Ahora vamos a ver cómo decorar, que en realidad va a ser la única decoración que voy a hacer. Y ahora vamos con la puerta. Vamos a acoplar el tamaño para que encaje, porque así teníamos un tamaño aproximado, pero ahora lo vamos a ir recortando todos los recovecos para que encaje perfectamente en el hueco. Así. Y ahora, una vez que lo tenemos, lo podéis hacer o bien sobre ese cartón, o bien yo lo voy a hacer con papel de horno, lo voy a poner debajo y ya me sirve de guía. Como se transparenta, voy a echar bastante cantidad ahí de cemento para hacer la puerta de la casa de hadas solo con cemento y madera. Vas recortando troncos y los vas hundiendo en el cemento, de manera que haga la forma. Ese pico de ahí, como hay pues le pongo un par de troncos chiquititos y ahora le voy a cruzar un par de ellos también para que haga la puerta tenga más adorno, pero si lo queréis dejar solo los verticales. Y ahora le voy a dar un poco más de musgo, este que hicimos con cuerda. Y ahora para hacer el tejado voy a usar corteza. La voy a cortar y la podéis usar o bien por el lado oscuro o bien por el lado claro, por el otro lado. Eso ya como prefiráis. Voy a coger trozos y los voy a ir acoplando de manera que monten unos sobre otros para que el resultado pues sea un tejado que me guste. Lo primero que voy a hacer es dar una capa gruesa de cemento alrededor de las 4 paredes de la casita y voy a ir poniendo trozos de corteza. Para unir los trozos de corteza igual le damos cemento, luego va a ir otro montado encima, no se va a ver. Y además, como la corteza no pesa, pues podéis poner todas las que queráis hasta que os guste el resultado. Si no queréis hacerlo con corteza, habría más opciones, con ramas o con otros materiales, pero de momento esta la vamos a hacer así. Podéis echar también el cemento directamente en la corteza, echar bastante para que pegue bien, porque si luego sobresale cemento no pasa nada porque lo vamos a tapar con musgo. Como veis, todo tiene arreglo. Lo importante es que quede bien pegado. Podéis también coger trozos pequeños de corteza para acoplar los huecos y con esto ya tendríamos el tejado. Y ahora vamos a decorarlo con un poco de musgo, simplemente dando cemento. Elige las zonas que más te convengan, pues bien porque hay una grieta, porque nos ha quedado cemento que se ve, y aparte de adornar pues podemos rectificar. Y ya tendríamos los adornos. ¿Veis? Ahora vamos a ponerle la puerta. Vamos a despegarla, que veis ya está seca. Vamos a acoplarla en su sitio y la vamos a pegar por la parte de dentro. Coge, esta es la vuelta y ahí le vamos a dar un cordón de cemento. Yo en este caso he usado el pincel porque me parece más fácil, pero si queréis con la espátula, probar. Al ser así estrecho, yo creo que es más fácil con el pincel. Me ha encantado esta casa en miniatura para jardín. No sé si a vosotros os gusta. Voy a hacer más porque me ha encantado. Lo único malo que hay que tener paciencia con los tiempos de secado. No es como la silicona caliente que en un segundo lo tienes. Pero por lo demás, la verdad que el resultado me encanta.
Y ahora, para que veáis que no tiene por qué ser la casa lisa, que se le puede hacer un poco de suelo, le voy a dar un poco de cemento y le voy a pegar una piña. Esto lo podríais hacer si queréis alrededor de la casita. Después le voy a cubrir con hierba de la que hicimos, algún trozo de corteza de la que se ha desprendido al cortar, podéis echar arena y ya tendríamos la base de la casa. Al final la piña del tejado no la voy a poner, me he arrepentido, solo voy a poner la de la esquina. Y ahora vamos a ver cómo retocarla para que quede mejor. Como veis, la puerta igual se ve demasiado el cemento porque lo he echado fatal. Con un pincel húmedo, el que hemos usado, que es duro, lo vamos a frotar hasta quitar todo el máximo posible. Lo secamos con una servilleta, con un trapo. Puedes repetir todas las veces que haga falta hasta que te guste el resultado. Y con un palillo también podéis quitarle los trozos que queden. También podéis ir alternando las dos cosas. Le vais dando con el palillo y con el pincel. Y ahora le voy a meter más verde, porque me gusta. Le vamos a dar en el cerco de la puerta, digamos, que no lo hemos hecho, y por el tejado, porque le voy a poner el verde más largo. He hecho uno que es un poquito más largo, que me gusta más como que. Como esto es para exterior, también podríais meterle, aparte de las piñas y el musgo, pues por ejemplo flores de plástico, hojas, ramas. Como tengo un montón de ideas, ya haremos varias cosas para que veáis que tiene un montón de posibilidades y que puede quedar muy chulo con muchas cosas diferentes. ¿Ves? Así más verde me gusta más. Entonces lo dejaríamos secar y ya lo podemos despegar del papel. Y aún así, como lo sigo viendo muy blanquecino, vamos a ver cómo darle color. Fácil, vamos a pintar la madera con pintura acrílica. En este caso voy a coger marrón oscuro con poca cantidad de pintura y voy a pintar la puerta. Si queréis pintarla en otros colores, pues en otros colores. Yo voy a pintar la puerta y la ventana. Uso el marrón porque quiero hacer una cabaña rústica. Pero si queréis hacer de colores, pues la podéis hacer. Como veis, estoy cogiendo la pintura del tapón porque uso tan poca cantidad que no hace falta ni echar la pintura en ningún sitio. Y aparte de avivar el color de la madera, tapamos todas las zonas blanquecinas que se hayan podido quedar del cemento. Y ahora le voy a dar una capa de laca de esta, que es para exterior, y así tanto la piedra como la corteza pues recuperarán el brillo. Y ya tendríamos nuestra casita de hadas para jardín. Si te gustan las manualidades con cemento, en el próximo tutorial ya os adelanto que vais a ver una maceta de cemento que queda genial para adornar con suculentas. Espero que os haya gustado, que os animéis a probar como siempre y me contéis qué tal. Cualquier duda me decís. Como siempre, muchas gracias y hasta pronto.